Bueno, ahora me estaba fijando algo. Para hoy teníamos pendiente, tenían que haber visto la teórica 1 y 2, que corresponden a toda la parte de probabilidad, definiciones de variables aleatorias, la clasificación de discretas, continuas y todo lo que eso implica, el concepto de esperanza, varianza, momentos. Se siente rápido porque como que estuve hablando de todo eso, estuve hablando solamente de lo primero en la estadística 2 y ahora es como hacer un montón de cosas. Y, eh, y básicamente, función generadora de momentos, todo lo de función generadora de momentos y también el comienzo de función generadora de probabilidad, que de todas maneras lo van a seguir viendo en la clase 3. O sea que no me acuerdo de hecho qué tanto, creo que es muy poco lo que a ver, ¿qué dice? Sí, es como una introducción a la función generadora de probabilidad. Así que eso dejémoslo para el final, después si tienen preguntas igual lo vemos, pero todavía falta ver cosas sobre función generadora de probabilidad. Así que todo eso corresponde básicamente a lo que serían las prácticas de repaso 1 y 2. ¿Sí? Así que bueno, primero no sé si hay alguna duda sobre algo administrativo que haya quedado. Les cuento que eh, en principio sigue en pie la idea de que el examen sea la semana del 17 de mayo, pero bueno, pero en principio hoy a partir de las 8 de la noche se abre la opción para elegir la semana y en principio es como que hay cupo, como que se te puede bloquear, se te pueden acabar las entradas, así que tenés que estar rápido. Con lo cual lo que yo creo que va a pasar hoy es que a las 8 de la noche se va a caer la página de la facultad y nos vamos a estar matando para tratar de inscribirnos. En principio, si logro que me asignen la semana del 17 de mayo, va a ser esa, si no, va a ser la más tardía posible y obviamente, bueno, si no sé si tiene que ser antes, veremos menos temas para el primer parcial y más para el segundo y listo, ningún problema. Pero bueno, por eso les digo, todavía no está confirmada. Después cuando lo tenga confirmada les aviso. Esperemos que pueda entrar. ¿Alguna duda de algo administrativo? Si no, pasemos a consultas. Creo que están entrando. ¿Estoy grabando? Sí, perfecto. No sé si hay alguna duda sobre algo teórico, sobre las explicaciones teóricas o algo de eso. Hoja de fórmulas sí. Después charlamos más adelante qué fórmulas y eso, o hacemos una general, pero sí. Sí, sí, ahora en el final de estadística del curso de verano terminan acá. Sí, Yo tengo una duda muy puntual de uno de los ejercicios de la moda. Quiero saber si lo que hice es válido. sí, ¿de cuál es Eh, es la práctica es de uno, la ¿no? guía uno. Sí, guía Ahí, uno, el ejercicio 4, que es una distribución discreta. ahí está. Eh, Nada, te puedo decir lo que hice y me decís si está bien. Y espera un cachito que abro la guía. Dale, dale, sí, sí, obvio. Ahí veo que también alguien tiene alguna duda con el tema moda mediana, así que ahora lo charlamos. Sí, suele generar algunas dudas a veces porque por esto ven la moda y la mediana en estadística, la parte estadística descriptiva, y después por ahí no lo relacionan tanto con lo que es una distribución de probabilidad, pero básicamente el concepto, así como la esperanza es un concepto análogo al concepto de media de una distribución de frecuencias, también existen los conceptos análogos de moda y mediana para las distribuciones de probabilidad. Eh, Ah, claro, yo lo que hice en realidad, o sea, como la probabilidad es la frecuencia simple dividido n, claro, yo lo que hice es, a partir de todas las probabilidades, despejé la frecuencia y como en el 4 y el 5, o sea, está dividida en partes, ¿no? El intervalo donde está incluido el 4 y el intervalo, bueno, no es un intervalo, ¿no? Después el último, sí, pero sí, sí. donde está incluido el 5 tienen la misma frecuencia que me dio 2. Lo que hice fue sacar un promedio, o sea, la moda en realidad me quedó un 4,5. No, O sea, básicamente... a ver, Ok. ahí te claro, espera que no encontraba la guía. Esto es el ejercicio 4 y Sí, el básicamente punto. por cómo es la función de distribución, lo que te quedaría es que la función de probabilidad puntual, o sea, vos tenés la probabilidad puntual, el rango de la variable aleatoria, a ver, así repasamos un poquito. F de x es 0 si x es menor a 2, un quinto si x está entre 2 y 4. Aclaración, el tema de los menores iguales
es importante en este caso que es discreto. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo pusiera y menor a 5 y 1 si x es mayor o igual a 5? ¿Qué pasaría? Y lo pregunto para ir repasando y recordando una de las cosas teóricas que dije. Si yo el menor o igual en vez de ponerlo acá lo pusiera acá. ¿Cuál es el problema? Estaría... Ah, no, claro. Para todos la pregunta, digo. Y está mal porque la f grande es una acumulada. Si lo ponemos del otro lado no estaría acumulando. Claro, porque ¿qué propiedad nos estaría cumpliendo que sí o sí se tiene que cumplir? Que la suma de todo debería ser 1. No, la suma no, porque esta es la acumulada. O sea, en la de probabilidad sí necesitas eso, pero acá en la acumulada, que fíjense el gráfico quedaría así, ¿no? Sería hasta el 2, o sea, el tema es 2, 4, 5. Hasta el 2 es 0. En el 2 pegó el salto y ya en el 2 vale un quinto. El 1 quinto, acá está el 1, acá estaría el 3 quintos, acá estaría el 1 quinto. En el 2 ya vale un quinto. Eso como lo marco en el gráfico con bollo acá, hueco ahí. ¿Sí? Después vale un quinto hasta el 4. En el 4 pego el salto hasta a 3 quintos. Y después ahí voy hasta el 5, pero en el 5 pego el salto hasta el 1. Si yo cambio el igual por el bollo en vez de estar, a ver cuál sale, del 3 quintos, en vez de estar, acá, en vez de estar acá, estaría acá. ¿Y qué pasa ahí? Que ahí lo dicen exactamente, es la cuestión de la continuidad. ¿Sí? Para que sea una función de distribución, las propiedades que tenemos que cumplir es que sea no decreciente, esta no lo es, está perfecto, es una escalera que sube siempre, o se queda quieta. Cuando t o x, cuando la variable tiende a menos infinito, tiene que tender a 0, está bien porque esto se hace 0. Y cuando voy para más infinito, tiene que tender a 1, que está bien porque en un momento ya vale siempre 1. La otra condición es que en todos los puntos sea continua por derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una propiedad que surge naturalmente de la definición. Si yo defino función de distribución como la probabilidad de que x sea menor o igual a tanto, necesariamente surge, como lo expliqué ahí en la clase teórica, necesariamente no queda otra que sea con una función continua por derecha. Es una consecuencia natural de la definición. Entonces, si escribo algo que no es continuo por derecha, es decir, esta es continua en todos los puntos, salvo en 2, 4 y 5, que son puntos importantes precisamente por ser discontinuidades, pero incluso aunque son discontinuidades, que en esos puntos es discontinua, en todos es continua por derecha, aunque no lo es por izquierda y por eso no es continua. ¿Ok? Por eso poner siempre el menor igual y el menor de esa manera me asegura justamente la continuidad por derecha. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa entonces con esto? La función de probabilidad puntual, como tiene esta forma, básicamente, me doy cuenta que va a ser discreta. Yendo un poco más a la definición que di de discreta para ser más preciso con las definiciones. Lo primero que tengo que mirar en una función de distribución es si es continua o no. ¿Sí? Y esta no es continua. Esos puntos de discontinuidad, ¿por qué son importantes? ¿Qué pasa en esos puntos de discontinuidad? Son las probabilidades puntuales. Claro, son los puntos donde hay probabilidad puntual positiva, porque en realidad yo probabilidad puntual la puedo preguntar la probabilidad puntual de 2,5 si quiero, ¿sí? Pero la respuesta ¿cuánto es? 0. 0, ¿sí? Porque justamente ahí es continuo. Porque recuerden que una probabilidad puntual, usando la función de distribución, se puede calcular como la probabilidad que sea menor o igual a x, que es la acumulada en x, o sea la función de distribución, menos la probabilidad que sea estrictamente menor a x, que se calcula con el límite por izquierda. ¿Sí? En los puntos donde la función de distribución es continua, la función y el límite por izquierda coinciden y por lo tanto son iguales y la probabilidad da 0. En los puntos donde es discontinua, como necesariamente es discontinua por izquierda, estas dos cosas son distintas. Esa diferencia, que básicamente es el tamaño de este salto, es la probabilidad puntual. O sea que 2, 4 y 5 son los únicos elementos, los únicos valores de x donde hay probabilidad puntual positiva. ¿Sí? Ahí quedó una pregunta pendiente de Matías. Después volvemos a eso y si queda algo de la medida y la moda, pero cerramos esto ahora. Admitir. Ahora, Vale, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando vos escribís fx ahí entre paréntesis x y hay un menos ahí, ¿es el límite por izquierda de la x es una tendiendo abreviatura. a
de f de x, ¿no? Sí, vamos a ponerlo. Bueno, en vez de poner X, pongamos A, que es como un poco más claro. Es FNA y Sí, eso FNA. yo para tenerlo, porque Sí, quizás es piense que esto es una abreviatura. Obviamente no es evaluar en A menos, ¿sí? Sino que es la abreviatura, para hacerlo más simple, de el límite de f de x cuando x tiende a A por la izquierda. Es definición, es decir, es una abreviatura, perfecto. Lo mismo a veces se escribe f de más infinito y es el límite cuando x tiende a más infinito. se puede poner el límite de x tendiendo a la x grande tendiendo a x chiquita de f de x grande entre paréntesis x chiquita x no, sería un quilombo, no, está bien como lo estás diciendo. O sea, vos querés poner acá x chiquita menos y x chiquita menos. Sí, Sí, lo cambié para no confundir, porque si vos quisieras, en vez del límite por izquierda, el límite común, terminarías poniendo el límite de x cuando x tiende a x y es como medio raro. Sí. Entonces, por eso lo cambié y le puse otra letra. Entonces, justamente estas diferencias, que son este salto y este salto, son las probabilidades puntuales, en 2, en 4 y en 5. Que es el 2, 4 y 5 forman el conjunto que escribimos como R de X, que son justamente los puntos por definición, los puntos de discontinuidad de la función de distribución. Sea discreta o no sea discreta, que ahora vamos a ver que podría no ser discreta. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad puntual en 2? Un quinto. Un quinto porque es este salto, ¿no? Bien. Sí. 4. 2 quintos. 2 quintos, ¿no? 3 quintos menos un quinto. Y obviamente el otro tiene que ser un quinto. No. En 5, 2 No, 2 quintos, ¿no? De 3 quintos a 1, 2 quintos. Y está bien. Acá se cumple la ley de cierre que no sé quién mencionaba. Y es que efectivamente estos suman 1. Y eso es importante. Porque no quiere decir que en cualquier función de distribución, si yo sumo todos los saltos de las discontinuidades, me dé 1. Como da 1, como se cumple que la suma de las probabilidades puntuales para todos los x de este conjunto da 1, entonces puedo decir... Alguien tiene abierto el micrófono. Estoy dando respuesta, pero... ¿Qué hace el micrófono? Ahí está, gracias. Como se cumple que la suma de todas estas puntuales sobre todos los x donde la función es discontinua da 1, entonces digo x es una variable aleatoria discreta. Y entonces este conjunto en general lo llamamos el rango de la variable aleatoria. ¿Ok? Entonces estamos... ¿Podría haber pasado que esto no pase? Sí. ¿Se acuerdan cuál es el caso? El de la mixta. El de la mixta, donde por ahí hay saltos, pero también hay partes donde crece y acumula continuamente. Entonces, bueno, acá este salto y este salto no me van a sumar 1, porque todo esto no lo estoy acumulando en un punto. ¿Sí? Entonces ahí puedo hacer esto, pero no me van a sumar 1, no se cumple esa ley de cierre, entonces no es discreta, sería en ese caso una variable aleatoria mixta. ¿Ok? Pero bueno, volviendo a y a la pregunta sobre la moda. Lo que te pasó, claro, es tenés dos puntos donde... O sea, ¿qué es por una variable aleatoria discreta la moda? Bueno, es el punto o los puntos de mayor probabilidad puntual. Como acá tenés dos con la mayor probabilidad puntual, básicamente las dos son modas. O sea, por definición, las modas son 4 y 5. Y listo. Ah, ok, Profe. pero está bien Sí, eso sí. de tipo despejar la frecuencia a partir de la probabilidad y n, ¿o no? O sea, Es que está bien vos, hecho. vos pensás que multipliques o no multipliques por n, el más grande va a ser el mismo. Claro, está O sea bien. que Ok. directamente podemos definir la moda como que es el o los puntos con mayor probabilidad puntual y listo. Y en las continuas es el punto con mayor densidad. Perfecto, gracias, profe. Si alguien quería preguntar... Profe, una pregunta. Sí. No entiendo la probabilidad de 4 que dio 2 quintos. Entiendo la de 2 que da un quinto. El dibujo me quedó medio horrible, pero es porque es el salto. Vos tenés la probabilidad en 4, ¿sí? Por definición, es la acumulada en 4 menos el límite por izquierda en 4. La función de distribución en 4 vale 3 quintos. Pero el límite por izquierda, ¿cuánto vale? O sea, cuando yo estoy muy cerca del 4, pero a la izquierda, ¿cuánto vale la función? 3 quintos. No. El Por 3 ejemplo, en el 3,9 o en el 3,99. Ah, ¿estamos sacando la del 4? Claro, la de 4. Es Un quinto. ¿Sí? Es un quinto. Porque vengo por acá y bueno, ¿qué tiendo? A un quinto. Después es verdad que en 4 vale otra cosa, pero ¿a dónde me estoy quedando más cerca? Un quinto. O sea que acá estoy Claro. haciendo 3 quintos menos un quinto.
Y esa diferencia es la que da 2/5. Lo mismo pasa acá, en el 5. La acumulada en 5 es 1, pero el límite por izquierda en 5 es 3/5. Entonces 1 menos 3/5 también es 2/5. ¿Se entiende? Vale, entonces la moda sería 4 y 5. Claro, la moda o las modas son 4 y 5. Exactamente. Ok. Perfecto, gracias. Fíjense que acá es importante cuando... Ustedes porque ya saben que si es una escalera es una discreta, pero técnicamente no es que este último hay que sacarlo por diferencia, sino que hay que chequearlo. Porque si... Obvio que uno ve el gráfico y se da cuenta, pero digo, si uno lo hiciera medio a ciegas y el último no lo saco, a lo mejor no sumaba 1 y entonces porque no era discreta. ¿Sí? O sea que técnicamente uno tiene que analizarlos todos y después ver si suma 1 para decir, ok, es discreta o no. ¿Ok? O sea, perdón, la discreta es una escalera que termina en 1. Que empieza en Siempre. 0, que termina en 1, sí. Que siempre sube, que siempre el escalón el escalón de arriba es el que tiene el bollo. Y que no tiene, y que los escalones, que ningún escalón está torcido. Bueno, Sí, porque perfecto, si el escalón está gracias. torcido, como que mientras subís ese escalón ya avanzaste. Ya sería continuo eso, la parte Esa esa. parte ¿no? sería continua, entonces sería mixta, exactamente. Está bien, perfecto. Profe, Gracias. yo tengo una pregunta. O sea, en la clase vos dijiste que la probabilidad, o sea, la función de probabilidad en las discretas es equivalente a la función acumulada. ¿Por qué entonces la moda en las continuas es la mayor función discreta y no la mayor función acumulada, si son equivalentes? No, a ver, pará, de vuelta, porque me perdí. O sea, en la clase lo que vos dijiste es que lo que es equivalente a una función acumulada, o sea, la f grande, es la p puntual. Entonces, si son equivalentes, ¿por qué la moda en las continuas no es el valor de x al que le acompaña la mayor f grande y es el que tiene la mayor densidad? Ok. Porque el tema es ahí qué significa equivalente. Con equivalente es a lo que me estoy refiriendo, no sé si dije equivalente o qué palabra dije exactamente, contiene exactamente la misma información. Es decir, si vos conocés la función de distribución, la acumulada, y es una variatoria discreta, conocés la función de probabilidad puntual. ¿Por qué? Y bueno, porque haces la cuentita y te fijas las discontinuidades, haces la cuenta y tenés la función de probabilidad puntual. Y a su vez, si vos conocés la función de probabilidad puntual, podés sacar la acumulada. ¿Cómo? Acumulando. Empiezo en 0, después es 1/5, después es 3/5, después es 1. ¿Sí? Es equivalente en ese sentido. Las dos tienen exactamente la misma información acerca de la distribución. ¿Sí? Si tenés una, tenés la otra. Las preguntas que podés responder conociendo una, las podés responder con la otra. Y viceversa. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que la manera de calcular la moda sea la misma usando una o la otra. No quiere decir que funcionen de la misma manera. Así como para calcular la esperanza, si yo hago esta cuenta, la cuenta que tengo que hacer acá es 2 por 1/5, 4 por 2/5, más 5 por 2/5 y sumar. Si hago esa cuenta con la acumulada no me da la esperanza, me da cualquier cosa. ¿Se entiende? Entonces, Sí, ahí entendí. o sea, son equivalentes en el sentido que contienen la misma información. Lo mismo si la variable es absolutamente continua, pasa entre la función de distribución y una función de densidad. ¿Sí? Lo que no quiere decir que se usen de la misma manera. Después cada una me dará esas respuestas con diferentes procedimientos. ¿Se entiende? Como por ejemplo, conocer la función generadora de momentos de una distribución, si cumple la condición básica de que sea continua en 0, de que esté definida en el entorno del 0, perdón, también es equivalente en el sentido de que todo lo que puedo contestar, o sea, toda la información que tengo sobre la distribución con la función de distribución, lo tengo con la función generadora de momentos. Ahora, ¿cómo se saca esa información? De diferentes maneras. Si quiero calcular la esperanza con la función de distribución, tendré que, buscar la densidad y después usar la definición integrando. Si lo quiero hacer con la función generada de momento, voy a derivar y evaluar en 0. O sea, se usan de diferentes maneras, pero contienen la misma información. En ese sentido digo que son equivalentes. ¿Sí? Ok, y entonces yo puedo pensar que la función de densidad es la frecuencia de las x en una continua. No es exactamente la frecuencia. O sea, es una densidad de las frecuencias. O una densidad, en realidad es una densidad de probabilidad. Las probabilidades sí las puedes pensar como frecuencias relativas en algún sentido. La densidad es un poco más complicada porque es como por cada intervalito cuánta probabilidad acumulo en promedio. ¿Sí? Si estoy en una zona de alta densidad, cuando yo tomo acá un intervalito de longitud, lo que sea, tengo alta densidad, voy a tener mucha más probabilidad que si estoy en una zona de baja densidad. ¿Por qué? Porque acá va a ser esta área y acá va a ser esta otra área que es mucho más chica. Me dice como en promedio por unidad de longitud, muy chiquita,
cuánta probabilidad acumulo en las zonas, por eso es una densidad de probabilidad. Ah, En esta zona y no- hay más probabilidades, como decir, es más denso, vive más gente amontonada. En esta zona se amontona más probabilidad, en esta zona se amontona menos probabilidad. Pero pensá que en realidad lo que serían las frecuencias es exactamente cero, porque todas las probabilidades puntuales son cero. Claro, pero no es una frecuencia acumulada entonces. No, O sea- la acumulada sería la distribución. O sea, sería si vos acumulás eso y te queda la función de claro. distribución, esa sería ese sería el equivalente a la frecuencia acumulada. Perfecto, gracias, ¿Entiendes? profesor. Ahí respondo un par de cositas. A ver, la definición formal de moda, ¿cuál sería? Es difícil, porque en realidad la definimos en casos particulares. Vos tenés la definición para una distribución de frecuencias, ¿sí? Que sí, es el valor que más se repite, es el o los valores de mayor frecuencia en un conjunto de datos. ¿Cuál es el equivalente a mayor frecuencia? En los otros casos sería así, en las discretas, la mayor probabilidad puntual, y en las continuas, si bien insisto en que los valores de la densidad no me dan probabilidades o frecuencias, sino densidad de probabilidad, se toma como definición el punto de mayor densidad, como moda. Y si hay más de uno, como modas. Esa sería como la definición, contestándole a Martín. ¿Sí? Esa sería como la definición para el caso continuo y para el caso discreto. ¿Sí? Pero son como específicas para cada caso. Son como extensiones. No sé si está claro eso. Y en continuos, que estaban contestando eso. Perfecto. O sea, como que se define para cada caso particular. En las mixtas ni idea, no sé. Creo que ni se define. Te hago una consulta, Ale. Sí. Ah, no, perdón, ya estás. Si estás siguiendo otras dudas, después No, te creo, digo. después Martín había dicho que tenía alguna duda sobre moda y mediana. Fíjate, no sé si es algo en particular, si no ahora repasamos también lo de mediana. Sí, lo estamos viendo. Decime. Sí, mi IVA era. Ay, ya me olvidé, perdón. Tranquilo. Juan, cuando me acuerdo te digo. Ya que estamos, el tema de la mediana, que por ahí preguntaban. ¿Cómo lo sabemos? Ah, sí. Sí. Bueno, la duda era si la función de densidad de una distribución siempre tiene que dar uno o puede darte siempre tiene que darte uno desde cero desde menos infinito hasta más infinito, o puede ser que no te dé uno. O sea, si es la integral. Desde menos Claro, perdón, la integral de la función de densidad. Sí. Sí o sí te tiene que dar uno para que sea considerada función de Sí, una porque lo que esa integral representa es la probabilidad de que x esté entre menos infinito y más infinito. Y esto es este evento. ¿Para qué valores del espacio muestral x va a tomar un valor que esté entre menos infinito y más infinito? para todos. Para todos, es decir, para todos los eventos del espacio muestral. O sea que este evento es omega. Sí, Es ah, decir, está que bien. x tome un valor entre menos infinito y más infinito es lo mismo que decir que pase cualquier cosa, o sea, omega. O sea que eso tiene que ser 1. Claro, perfecto, muchas gracias. De nada. Sobre la mediana la podemos hacer acumulando acá, pero si tenemos como herramienta la función de distribución, es lo más fácil, porque la mediana es por definición el valor que acumula 50%. Hay una definición un poco más precisa, que son todos los valores tales que la probabilidad de x menor o igual a ese valor es 0,5 y x mayor o igual a ese valor también, pero para hacerla fácil, 0,5. 0,5 está por acá. De acumulado, de probabilidad acumulada. Entonces, ¿en qué valor en este caso, o valores, se acumula 0,5? Tengo como 3 casos. Bueno, 4. Ah, no. Sí, en el 4. Fíjese, yo podría tener primero una continua. Si pone una continua y es creciente, o sea, no tiene una meseta, que podría tenerla tranquilamente, yo busco, si acá está el 1 y acá está el 0,5, yo veo en qué valor la función de distribución, la f grande, vale 0,5 y esta es la mediana. Y listo. En el caso de la discreta puede pasar lo que pasa acá, que es que en ningún valor valga 0,5. ¿Sí? Pero lo que sí veo es que antes del 4 es menos que 0,5. Y después del 4, que inician entre 4 y 5. Fíjate que es, antes del 4 no llegué. Y después del 4 me pasé. Porque antes del 4 estoy por acá por 1,5. Y después del 4 ya estoy en 3 quintos, en 0,6. Entonces, si antes del 4 no llegué y después del 4 ya me pasé, es porque ¿dónde está el quiebre? En el 4. En el 4. O sea, en este caso, que es así, que el escalón no se pasa de abajo del 0,5 arriba, el 4 es la mediana. ¿Sí? El otro caso... Claro, pero es en el 4. ¿Cómo? Sí, ¿no?
¿Cómo? ¿Es solo el 4 o Es no? 4, claro, es 4, porque después arriba ya tengo más de 0,5. No, está bien. Pensé que era más del 4. No, está bien. No, es 4. En este caso es exactamente 4. El caso raro, más raro que se puede dar sería salto, 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 pongámosle que acá está el 1, no sé. En medio de la escala va a ser medio cualquier cosa, pero pongámosle que acá está el 1 y pongámosle que este valor es el 0,5. Y no sé, 2, 4, 5. ¿Ahí qué pasa? Hay un intervalo. Claro, hay un intervalo mediano, se llama. O sea, todos los elementos, todos los números entre 4 y 5, que son, en 4 empieza a valer 0,5 y en 5 deja de valer 0,5, en todos esos, para un lado tengo que 0,5 y para el otro también. Entonces se dice que este es el intervalo mediano, o que todos los elementos de ese intervalo son medianos. Sería como el caso un poco más raro. ¿Sí? Lo mismo podría pasar acá si justo se hiciera una meseta en 0,5, obvio. ¿Estamos de acuerdo? Pero si no, si ya me paso de abajo para arriba, directamente, ahí en el 4 está la mediana. ¿Se entiende? En el caso de una mixta es lo mismo. Yo fíjate que lo estoy haciendo justamente por eso con la función de distribución. ¿Sí? Aunque fuera mixta, puede pasar lo mismo. Puede pasar que tenga una meseta en 0,5, puede pasar que acá justo haya un salto y se pase de arriba para abajo, de abajo para arriba, digo, y entonces será ese valor de mediana. Es lo mismo. ¿Se entiende? En las continuas sería lo mismo, claro. En las continuas es, veo dónde da 0,5. Podría haber una meseta y abrir un intervalo mediano, o puede ser que cruce, y en ese punto, donde justo es el punto donde vale 0,5, ahí esa es la mediana. O sea, el valor de x, o sea, de la variable independiente, digamos, de la función en la que toma el valor 0,5. Sí, no, bueno, si tenés la función, sí. Por ejemplo, en el ejercicio 3, que tenés esta función de distribución, en el ejercicio 3 tenés f es 0, x menos 2 al cuadrado y 1. Y cambia en 2, x menor a 2, mayor o igual a 2, menor a 3 y mayor o igual a 3. O sea que tengo 2, 3, hasta 2 no es nada. A partir de 3 es 1, pongámosle que el 1 está acá. Y entre 2 y 3 es x menos 2 al cuadrado, que es una parábola con vértice en el 0, 2, o sea acá en el 2, 0, que en 2 vale 0 y en 3 vale 1. ¿Sí? O sea que es continua. O sea que una parábola así, listo. Entonces, ¿cómo saco la mediana ahí? Bueno, tengo que ver dónde vale, acá está el 1, dónde vale 0,5. Lo primero que veo es que me doy cuenta dónde está la mediana, en qué intervalo. Entre 2 y 3, exacto. Porque bueno, porque vas a tocar en esta parte. En algún lugar de esta parábola toca y esa parábola es entre 2 y 3. O sea que lo que tengo que mirar es este. Y ahora sí, el número lo saco, ¿cómo? Bueno, viendo cuándo esto vale 0,5. Despejo y listo, sale. Sale la raíz cuadrada de 0,5 más 2. Porque obviamente que me tengo que dar con la positiva, así que es 2 más la raíz de 0,5. Así que es 2,70 y pico, algo por el estilo. Bueno, ese valor es la mediana. Este número es la mediana. ¿Se entiende? Listo. Profe, una pregunta. Si yo ahí derivaba e igualaba a 0. Ah, no, esa para la que había un caso donde había que derivar e igualar a 0. Esa es la moda, no la mediana. Claro, no, pero igual no sería derivar igualar a 0 porque, sí, o sea, si vos quisieras la moda te querés el máximo de la densidad. Pero eso que decís de derivar igualar a 0 tendrías que hacer con la densidad, no con la función de distribución. La función de distribución la derivarías para tener la densidad. Si vos derivás vas a encontrarte con que la densidad en los menores a 2 es 0, porque la derivada de 0 es 0. En los mayores a 3, pongámosle, no dejemos los puntitos esos, en los mayores a 3 es 1. F0 también, porque la derivada de 1 es 0. ¿No? O sea que la densidad es 0 cuando no estoy entre 2 y 3. Y entre 2 y 3 es 2 por x menos 2. ¿Sí? O sea, 2x menos 4. La densidad es 2x menos 4 cuando x está entre 2 y 3 y 0 si no. Y acá está el detalle de que, bueno, ¿y cuánto es la derivada de 0 en 2? Bueno, fíjese que por el gráfico que lo borré, que era así, 0, después empezaba a crecer y acá es así.
En 0 y en 2 a simple vista uno hasta que no se la cuenta no sabe si es derivable. Esta función en 0 es derivable porque tanto por izquierda como por derecha la pendiente viene en 0. ¿Sí? Pero acá, por derecha la pendiente es 0 y por izquierda la pendiente es positiva. O sea que acá no es derivable. De todas maneras eso no importa porque cómo defino una densidad en el 2 y en el 3 no afecta en absolutamente nada los resultados de las cuentas que uno haga. ¿Sí? Es decir, yo lo puedo definir así, o le puedo poner igual en los dos lados, o le puedo poner igual en uno y no en otro, o me puedo poner creativo y decir, bueno, y además que en x igual a 7 valga pi, y no pasa nada, va a seguir funcionando igual, me voy a complicar la vida nada más, pero va a seguir funcionando igual como decía. Ahora, una aclaración, porque ahí yo les dije algo, ¿qué es la moda en una continua? No voy a dar la definición exacta, pero les voy a hacer una aclaración. ¿Qué es la moda en una variable aleatoria continua? Un máximo, ¿o no? Un máximo de la función de densidad, ¿no? Con lo cual, en este caso yo tengo 0, hasta el 2 vale 0, entre 2 y 3 es esta recta, que básicamente en 0 vale, en 2 vale 0 y en 3 vale 2. Entonces es una recta así, en 3 vale 2. Y después acá es 0 y acá es 0. ¿Ok? O sea, esa sería la función de densidad en este caso. ¿Ok? Primera aclaración. Fíjense que la densidad tranquilamente puede ser un número mayor que 1. Porque no es una probabilidad. ¿Ok? No hay ningún problema. Una densidad puede ser 100.000. Lo va a hacer en un intervalo muy chiquitito porque obviamente igual tiene que integrar 1. Pero fíjense que esto integra 1. Esto es un triángulo de base 1, altura 2. Así que base por altura de 2 da 1. ¿Ok? O sea, las densidades pueden ser cualquier valor positivo. Primera aclaración. Yo me acuerdo que cuando cursé Macro 2, no importa, no voy a decir ni con quién ni quién fue, pero un ayudante, que era uno de los que daba más clases en el curso, estábamos haciendo un ejemplo, ya no me acuerdo, era algo seguramente de Ratex, y cada vez que veía las densidades decía que era la probabilidad. Decía que, bueno, que básicamente dice que la probabilidad de esto es tanto. Con lo cual yo la primera vez, que además venía justo de curso de estadística 2, me acuerdo, le dije, no, mirá, me parece que no, porque en realidad, no, pero sí, pero no. 2 veces traté de insistir y después dije, bueno, está bien, listo, pero no son probabilidades, ¿ok? Les digan lo que les digan, las densidades no son probabilidades. Que quede claro. Entonces, fíjense que el tema acá de decir que el máximo de la función de densidad es la moda, en realidad tiene algunos problemas. Porque yo les dije, bueno, la densidad yo la podría definir poniendo igual o no poniendo igual. Y que, o sea, si la dejo escrita así, esta función en 2 vale 2, eso no hay duda, porque lo veo acá, perdón, en 2 vale 0. Pero si lo dejo escrito así, en 3 vale 0. No 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es dónde está el máximo ahí? Si es que lo hay, ¿no? En 2,999999. Sí, pero no, porque en realidad el 2,999999 vale algo más grande. O sea que... ¿Respuesta? ¿En el 3 o no? No, porque en 3 vale 0. No hay En el máximo. límite 3 Claro, igual la respuesta es que acá esta función no tiene máximo. ¿Sí? La respuesta es que esta función no tiene máximo. ¿Sí? Pero bueno, obvio que uno quiere decir que la moda acá es cuánto. O sea, ustedes miran esto, ¿cuánto dirían que es la moda? Y casi 3 o 3. Yo quiero decir que la moda es 3, digo, lo intuitivo de esto es decir la moda es 3. ¿Sí? Fíjense, entonces hay una sutileza. Esto tiene una definición, existe algo que se llama supremo esencial, que es como, bueno, es como el ser supremo que tiene sentido. Porque fíjense que encima yo esto la podría pudrir más, porque yo podría acá decir, como les digo, ponerme creativo y decir, bueno, esto es 38 si x es igual a 7. ¿Sí? Y si en cualquier otro caso es 0. Entonces, ¿qué pasa? En 7 vale 38, está por acá. ¿Cuál es el máximo de esa función? Por definición, ¿cuál sería el máximo? ¿Dónde estaría el máximo? 7. En 7.
¿sí? Y yo insisto, esto es una función de densidad por esta variable aleatoria, ¿eh? O sea, si yo me pongo a hacer integrales con esta cuenta para calcular probabilidades, me va a dar bien, porque básicamente el integral en el punto 7 no suma nada. Le ponga el número que le ponga. Por eso digo, esta ambigüedad de la definición de densidad hay que tratarla con cuidado cuando uno quiere definir las cosas con mucha precisión. Está claro que igual, aunque yo haga esto, yo quiero seguir diciendo que la moda es 3. ¿Ok? Entonces, sacando estos detalles, ¿sí? Que sería como el lugar de máxima densidad, al menos esencialmente, esa es la moda, ¿sí? Hay definiciones más precisas de esto. Hay que definir lo que es el supremo esencial de una función, y entonces el punto donde se alcanza el supremo esencial, ahí estaría la moda. Pero básicamente es decir, sean razonables y va a estar todo bien. A eso voy, ¿sí? O sea, si les pasa esto, no le prestan atención. Si les pasa esto, dicen es en el 3. Y listo. ¿Se entiende? Puede llegar a tener una aplicación eso del que cuando valga 38, cuando valga 7 tome 38 de densidad, ponele, no sé, en una aplicación tipo real de una distribución de algo. No en el sentido de que justamente todas funcionan como densidad, porque a la hora de hacer las cuentas te va a dar lo mismo. A la hora de hacer la cuenta de ese integral, vos ese 38 no le vas a prestar atención. Porque a ver, ¿qué cuentas se hacen con la integral y con la densidad? Integrales. ¿Sí? Entonces lo que le pase en el 7 no pasa nada. Ahora, ojo, si vos la modificás entre 7 y 7,001, eso sí influye. Por chiquito que sea el intervalo, es un intervalo. Pero si cambiás puntos sueltos, eso no cambia en nada en ninguna cuenta, por tanto tampoco tiene ningún sentido. Yo lo pongo como ejemplo medio ridículo de decir, bueno, y que en 7 valga 38, pero nunca a nadie se le ocurre hacer eso porque es innecesario y complicarse. ¿Sí? Está bueno. Lo que suele pasar es esto de que al derivar, en esos puntos donde cambia la definición, puede no ser derivable, y la verdad que yo puedo ni siquiera chequear si es derivable, porque justo en el 2 y justo en el 3 no importa si le pongo que está acá o que está acá o lo que sea. Entonces, ni me fijo y, digamos, uno después trabaja como medio laxo con el tema de si pongo los iguales o no, porque total da lo mismo. ¿Se entiende? Gracias. No sé si me quedó algo pendiente. Me dice que chequee el audio porque otros pueden estar escuchando un eco. ¿Están escuchando eco? ¿O se escucha bien? Se escucha bien, perfecto. Bueno. ¿Qué vas? Preguntas por mail. Creo que no me llegaron, a ver. Un ladrido de fondo. Ah, yo también he escuchado un ladrido, sí. Hay un perro en la calle. Por mail, creo que no, a ver. A ver, espera un cochito. A ver si las tengo en spam. No llegaron. No, pero dale, copié las 6 si querés. De a una. Si podés poner el micrófono, ponés, si no, copiame las 6 del mail y listo. Todo esto entonces lo que es definiciones de toda la parte de variables aleatorias, función de distribución, densidad, probabilidad, ¿va quedando claro? ¿Encontraron muchos conceptos nuevos o más o menos es lo que manejaban? O sea, los que cursaron conmigo ya sé que vimos, pero digo en general. ¿Alguien quiere preguntar algo más mientras tanto? ¿Se puede llegar a calcular una distribución de algo que tenés datos, pero no tantos todavía como para llegar a saber si... Vos decís, tengo un montón de números y me hago un histograma, por ejemplo, y quiero saber qué distribución tiene. Sí, eso. Bueno, ahí hay dos cosas importantes. Una es... Puede llegar a después... Sí, seguí. No, una es
tratar de hacer una hipótesis, digamos, que es justamente decir, che, me parece que esto tiene pinta de normal o que tiene pinta de gamma, que de ahí es donde les digo, que les decía el otro día, que es muy importante que ustedes tengan un conocimiento vasto, digamos, de las diferentes familias más útiles y usuales de distribuciones, porque si uno no las conoce, si no conoce la gama, no se le va a ocurrir que es una gama. Y si no la conoces en el sentido de saber bien qué formas puede tomar y todo eso, no se te va a ocurrir que sirve una gama o que no, ¿ok? Entonces, por empezar es tener ese conocimiento, por eso digo, le dedicamos 2 clases teóricas a eso. Entonces, por ahí es una clase, si ya saben los temas, por ahí es una clase aburridísima, pero, o 2 clases aburridísimas, pero son importantes conocer las características y también, ojo, conocer un poco de dónde salen. Por ejemplo, saber qué relación hay entre la exponencial y la Poisson, o entre la Poisson y la gamma, o entre la binomial y la geométrica y la Pascal, que todas esas relaciones son súper importantes, que básicamente también de las cosas que hablamos, pero por un lado tener esa herramienta para poder hacer una hipótesis. Y después está la posibilidad de contrastar esa hipótesis, que son precisamente las llamadas pruebas de bondad del ajuste, que son las que vamos a ver ahí en una de las clases de las últimas de repaso. O sea que sí, con los datos vos haces una hipótesis, o tenés la hipótesis previamente por una cuestión de que el modelo que manejás suele hacer esa hipótesis, como el supuesto de normalidad en el modelo lineal, por ejemplo, y después lo que te haces con las pruebas de bondad de ajuste, testearla y o la rechazás o no la rechazás. Claro, bueno. Sí, es una gama con el alfa medio alto. Sí, puede ser una cosa así. Muy bien, exactamente. Eso es a lo que me refiero, digamos. Ese es el conocimiento y no solo el conocimiento, la práctica, digamos, el oficio que tienen que ir adquiriendo. ¿Sí? Porque si no se les ocurre que esto podría ser una gama y no les va a salir. ¿Sí? También también depende de la naturaleza de la variable. Si la variable es una variable que necesariamente representa cosas positivas, no es lo mismo que es una variable que puede tomar valores positivos como negativos. Si puede tomar valores negativos, no lo voy a representar con una gama cuyo soporte son los reales positivos. ¿Ok? Pero bueno, todo eso después lo vamos a ver. Sí. Una pregunta. Cuando trabajemos con 2 variables, por ejemplo, la variable y, ¿siempre va a ser una transformación de x o vamos a ver casos en los que no? Una y que siempre es una transformación de x. Claro, o sea, nosotros, por ejemplo, si vemos... muchas veces tener una x y una y, porque por ejemplo lo de la parte de distribución condicional conjunta, no, tener una x y una y que pueden estar relacionadas entre sí en el sentido de que sus distribuciones de probabilidad son interdependientes, pero no que necesariamente la y sea una transformación de la x, porque en ese caso, cuando vos tenés y igual, por ejemplo, 3x más 8, no solo son interdependientes, sino que en este caso, que encima esta función es biyectiva, conocer x implica automáticamente conocer y viceversa. Porque si x es 0, y es 8. Si y es 8, x es 0. O sea que ahí ni siquiera es que son interdependientes con términos probabilísticos, sino que tenés una y tenés la otra. Si vamos a trabajar en casos en los que vos tenés una x y una y, lo que le pasa a la x modifica la distribución de y, es lo que lo vamos a llamar la distribución condicional de y, dados valores de x, y viceversa, pero no es que una es una transformación de la otra, que sería como un caso extremo de eso. Sí. No, obvio. Y sumando otra pregunta de esto. Sí. Lógicamente en el video decía que cuando y es una transformación de x, no hace falta conocer la distribución de y, porque bueno, o sea, podemos calcular todo lógicamente a partir de los datos de x. Claro. Pero, o sea, ¿siempre van a tener la misma distribución o no? ¿O pueden ser completamente diferentes? Siendo y... No, claro. Vos pensás que vos podés tener x normal 0, 1. ¿Sí? Después esto lo vamos a repasar, pero ya lo vieron. Si yo defino y como x al cuadrado, ¿esa y qué distribución tiene? Una exponencial, ¿o no? Claro. Sí. No es una exponencial esta. Es una chi cuadrado con un grado de libertad que equivale también a una gama con alfa un medio y lambda un medio. ¿Sí? ¿Cómo te diste cuenta tan rápido que era una chi cuadrado y no una exponencial? Porque lo sé, porque ya está. De hecho hice la cuenta. Si es un ejercicio de la práctica de repaso 4. Ahí es un ejercicio. Que básicamente, ¿qué se hace? Se calcula la función de distribución de y. Yo calculo la función de distribución de y. ¿Cómo? Por definición, es la probabilidad de que y sea menor o igual a t. Pero como y es x cuadrado, es la probabilidad de que x cuadrado sea menor o igual a t. Y eso es la probabilidad de que el módulo de x sea menor o igual a raíz de t, que es la probabilidad de que x esté entre menos raíz de t y raíz de t. Y si vos usas ahora que la x es una normal 0,1,
Podés escribir esto en términos de la función de distribución, y después, una vez que terminás de escribir esto, que te quede algo así como, creo que es 2 phi de raíz de t, que phi sería la función de distribución de la normal estándar, menos 1, y si esto lo derivás para obtener la densidad de I, te queda la densidad de una gama un medio, que por definición es lo mismo que una chi cuadrado con un grado de libertad. Pero porque esa cuenta ya la hice, digamos. Si quieren prueben de hacerlo, después si tienen dudas, en la próxima lo hacemos porque es un ejercicio interesante. Lo que sí me interesa destacar, que es lo que vos decías, es, si yo quiero calcular la esperanza de I, tengo 2 caminos. El camino 1 es decir, bueno, yo sé que I es una chi cuadrado con un grado de libertad, yo conozco la densidad de esa chi cuadrado, aquí hay una fórmula, y entonces hago el integral desde menos infinito hasta más infinito de I por la densidad de I, y eso por definición es la esperanza. Pero si no quiero tomarme el trabajo de calcular de ver cuál es la distribución de I, porque no tengo ganas, porque no lo sé, porque no me sale, de todas maneras yo puedo calcular la esperanza de I. ¿Por qué? Porque es la esperanza de X cuadrado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hago como si calculara la esperanza de X, pero en vez de poner acá X, pongo la función de acá, X cuadrado. O si fuera e a la X, pongo e a la X y hago esta integral. Es decir, no necesito calcular la distribución de I para calcular la esperanza de una variable de I si I es una transformación de X. ¿Sí? Puedo usar directamente la información sobre la distribución de X. Lo cual no quiere decir que no pueda estudiar cuál es la distribución de I. ¿Ok? Eso es importante. Y es una propiedad que la vamos a usar un montón. Profe, ya que estamos, o sea, aprovecho para preguntar, ¿hay algún tip así para darnos cuenta rápido de solo ver, no sé, la función, qué distribución tiene? Ver la función y ver la densidad, digamos, y decir, ¿es esto? No, ponele, vos viste el I igual X al cuadrado, o sea, más allá de que hiciste la cuenta antes, ¿no hay algún No, tip? es un ejemplo re clásico, por eso lo sé. Es un ejemplo re clásico. No. Sí. No, pensé que era, por ejemplo, porque tenía una constante en la potencia y tal vez por eso te diste cuenta que era una chica. O sea, no, hay que hacer la cuenta. Hay que hacer la cuenta. No queda, o sea, hay que hacer la cuenta, que la cuenta es medio esa que hice yo, o aplicar lo que se llama el teorema de cambio de variables. Que es lo que, cuando haces una transformación de una variable o de un vector, te permite calcular la distribución de la nueva variable o del vector nuevo. Pero este lo puse como ejemplo porque es un ejemplo re clásico. Entonces, para ejemplificar esto, que puedo usar la distribución chi cuadrado, la normal, pero no. Te puedes dar cuenta, sí, de ciertas características. Por ejemplo, lo que sí me doy cuenta es que si X tiene como soporte todos los reales, el soporte de X son todos los reales, porque es una normal estándar, el soporte de X al cuadrado, ¿cuál va a ser? Y todos los reales también, ¿o no? Ah, no, los naturales, porque no como están los negativos. Reales positivos. Reales positivos. No naturales, porque también puede salir 7,2, sí. Si X toma como valor la raíz cuadrada de 7,2, Y va a valer 7,2. O sea que, claro, serían los reales, exactamente, serían los reales positivos. O los reales positivos con el 0, si lo querés poner como conjunto cerrado. Pero podés darte cuenta de cosas de esas, que es útil también, porque a veces me hacen preguntas como, bueno, si X es exponencial, y también es exponencial. La resta es exponencial y son independientes, ¿no? Supongamos. La resta es exponencial. En muchos casos uno puede decir, mirá, la verdad no sé, hay que hacer la cuenta, hay que aplicar, insisto, el teorema de cambio de variables, que no lo vimos, si a alguien le interesa, búsquelo, y cualquier duda me pregunta, pero habría que aplicar el teorema de cambio de variables para ver efectivamente cuál es la distribución de X menos Y. Ahora, hay casos en donde uno puede decir no, de cabeza que no. ¿Por qué? ¿Qué pasaría en este caso? Y para mí sí, si son las dos exponenciales. Y tipo, porque se llaman igual, entonces los restos se llaman igual. No, eso no es necesariamente así. Sí. No, pero, o sea, me imagino que si son las dos exponenciales y las estoy restando, ¿por qué su resta no sería exponencial? Si son cada una exponencial. Bueno, ahí me hablan de la FGM. La FGM es una buena estrategia. Yo podría, sobre todo porque como son independientes, lo puedo hacer, ver la FGM de X menos Y y darme cuenta que no es la FGM de una exponencial. ¿Sí? A lo mejor lo que no tenemos las herramientas nosotros es para cualquier FGM darme cuenta de dónde viene. Hay una cuenta que se puede hacer, así que justamente cuando uno demuestra el teorema de inversión que yo mencioné, lo que se hace es esa cuenta. Hay una cuenta medio complicada que uno hace con la FGM y vuelve a la distribución. Si no saben hacer esa cuenta no van a poder volver atrás, pero sí podrían andar mirándola
por lo menos sí llegar a la conclusión de que lo que me queda no es la FGM de una exponencial. Y si no es la FGM de una exponencial, entonces no, la distribución no es exponencial. Si quieren se los dejo como ejercicio, háganlo, busquen la FGM de esto. Supongamos que las dos son exponencial lambda, por decir algo. ¿Sí? De hecho es un ejercicio, ahora que me acuerdo, de la práctica de función general de momentos. Porque la distribución esto se llama no es exponencial, sino que es la que se llama distribución de Laplace o distribución doble exponencial. Hagan la cuenta, hagan el ejercicio y se lo van a encontrar. Y van a ver que lo que se tiene que convencer es que lo que queda, sea lo que sea, no es la FGM de una exponencial. Y por lo tanto la distribución de esto no es exponencial. De todas maneras yo les puedo decir mucho más rápido porque esto no es exponencial. ¿Alguien le ve algún problema? Vienen los mismos términos que esto de analizar el soporte y eso. Y es casi importante la independencia. ¿Cuál es el soporte de X y de Y? O sea, ¿qué valores pueden tomar dentro del, digamos, los que serían los del soporte? Tanto X como Y. Todos los reales positivos, entonces cuando haces la resta te puede quedar algún negativo. Claro, todos los reales positivos, entonces como son independientes, tranquilamente tiene chance que X sea más chico que Y y que entonces la resta me dé negativo. ¿Sí? Entonces, acá esto puede dar cualquier número real. O sea que ya viendo que ¿se entiende? O sea, el soporte de estos son todos los reales. Porque tranquilamente Y puede ser, o sea, ¿cuándo va a dar negativo? Cuando Y sea más grande que X. ¿Y esto cuál es la probabilidad de eso? No sé, pero es una probabilidad positiva, ¿no? No tiene probabilidad cero esto. Porque son independientes, o sea que, de hecho, como tienen la misma distribución y son independientes, esto tiene la misma probabilidad que la probabilidad de que X sea más grande que Y. Así que esto de hecho debe ser 0,5. O sea, tenemos la misma probabilidad de que Y más grande que X sea más grande que Y. Como la parte de que sean iguales no suma nada, porque eso tiene probabilidad 0, seguro que esta probabilidad es 0,5. Así que en realidad esto puede tomar cualquier número real. ¿Sí? De hecho, la distribución que sale de esto, que se llama doble exponencial o distribución de Laplace, tiene una función de densidad con esta forma. Es como una exponencial para un lado y otra exponencial para el otro. ¿Sí? Y bueno, no es. Entonces, pero ya viendo eso, yo ya sé que no puede ser exponencial. ¿Se entiende? O sea, no hace falta ni siquiera ver la FGM. Ya haciendo ese análisis sé que esto no puede ser exponencial. O sea, ahora si me dicen, resto dos exponenciales, ¿la resta me da normal? No da, pero ahí bueno, sí tendría que buscar otro argumento, porque en ese caso sí el soporte tiene sentido. ¿Ok? Pero decir que es exponencial, no hay chance. De una no hay chance. ¿Se entiende? ¿Está claro eso? Traten de sacarse preconceptos, ¿no? Uno a veces, porque las cosas a veces son menos sólidas de lo que parecen. Pero bueno, es cuestión de que se acostumbren a hacer estos análisis y mirar las cosas y pensarlas un poco y... Por eso a veces antes de decir, es verdad que tal cosa, piénsenlo. Después me consultan si no. Pero es un buen ejercicio, digamos. ¿Qué más? Dale, sí, tranqui. Cumple requerimientos para iteraciones de punto fijo. ¿Cómo para iteraciones de punto fijo? ¿Cuál es el... ¿Vos decís por el método de punto fijo para resolver una ecuación? ¿Y para qué querés buscar raíces del FGM? O sea, si cumple, la verdad no sé. Pero no, lo que no sé es para qué querrías buscar la raíz, no se me ocurre eso. O sea, vos sí lo que necesitas es evaluar en cero, pero en realidad no. De hecho, el FGM no tiene raíces, porque... Ahora, bueno, sí podrías querer igualar otra cosa y despejar, pero no sé bien para qué. Pero el FGM de hecho no tiene raíces porque es la esperanza de una variable aleatoria que es positiva. Porque algo es positivo. O sea, como es la esperanza de una variable positiva, da siempre positivo. Es que vos la FGM no la sacás con una muestra, ¿eh? O sea, vos la FGM la sacás conocés la distribución, y si como conocés la distribución, sacás la FGM, no haces inferencia ahí. ¿Se entiende? O sea, la FGM la sacás a partir de la distribución que es conocida y listo. Pero nada más. O sea, no hay nada numérico acá, digamos. A lo sumo sí que podrías querer un método numérico
para derivar. Pero como vos tenés que derivar en cero, a lo mejor si tu FGM es muy complicada, no te das cuenta, a lo mejor querrías hacer una derivación numérica y bueno, y sí, en general hay cosas que se pueden hacer a nivel numérico para obtener esas derivadas. Damos un medio. Sí. O sea, saldría de... déjame pensar un segundo. Gamma de un medio es, por definición, la integral de 0 más infinito de x a la 1 medio menos 1 por e a la menos x diferencial x. O sea, es x a la menos 1 medio. Eso. O sea, gamma de un medio es esa integral. Lo que seguramente se hace acá, ahora no me acuerdo exactamente cuál es la transformación, pero es usar algún cambio, alguna sustitución para convertir esto en otra integral que sabemos que cuánto da porque sale de una densidad. Ahora no quiero... Ahora, a ver si me ocurre rápido, yo creo que debe salir de que la integral... A ver, te tiro idea, yo después lo pienso bien, en todo caso la próxima lo hacemos o te lo contesto, pero te tiro como qué herramientas hay que usar. Esto lo comento porque es un truco que se usa un montón y es útil. Conocer que algo es una densidad o conocer que algo es una función de probabilidad puntual es... me preguntaron cómo se probaba que gamma un medio es la raíz cuadrada de pi, que es como un resultado medio que parece muy tirado de los pelos, salido de la galera, pero que bueno, es eso. Entonces estoy dando como las ideas. Ahora no me acuerdo exacto cuál es la sustitución que hay que hacer, pero como para que se den una idea de las herramientas. Por definición, gamma de un medio es esto, porque tendríamos que poner acá un medio menos 1. Por otro lado, eso lo dejo ahí, hay cosas que yo sé, y esto lo pongo como truco general. Cuando yo sé que algo es una densidad, o sé que algo es una función de probabilidad puntual, tengo una herramienta para obtener fórmulas sobre integrales y sobre sumatorias. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo sé que esto es la función... No, x cuadrado, sí, menos un medio x cuadrado. Si yo sé que esto es la función de densidad de una variable aleatoria normal estándar, ¿qué cosa sé en particular sobre esto? Y bueno, como es una densidad, ¿qué le tiene que pasar? La integral de eso es igual a 1. Claro, la integral de esto de menos infinito más infinito es igual a 1. Entonces fíjense que, por ejemplo, de acá saco, si esto lo saco para afuera y lo paso por otro lado, ya tengo como un dato nuevo que es que la integral de esta función, entre menos infinito más infinito, que sí, entre menos infinito más infinito, que usando, por ejemplo, la regla de Barrow no la podría sacar porque no conozco, no sé cómo escribir ninguna primitiva de esto, ninguna función que al derivarla me dé e a la menos x cuadrado sobre 2, porque la función existe, por eso es la integral de eso, que sería básicamente la función que está en la tabla de la normal. Pero en realidad no hay una manera linda de escribirlo, lo que se llama una forma elemental de escribirlo. O sea, esa primitiva existe, pero no la puedo escribir combinando con productos, sumas, divisiones y composiciones las funciones de siempre, la exponencial, las trigonométricas, las logarítmicas, las polinómicas y todo eso. ¿Sí? Eso es lo que se llama una función no elemental. Pero de todas maneras, fíjense que de acá, sin nada, sin barro, sin nada, ya saqué que esta integral cuánto vale. Dos phi. Sí, raíz cuadrada de 2pi. Sí, pero... ¿Sí? Ya está. Yo ese dato lo puedo usar, si quiero. ¿Se entiende? Y entonces creo que ahora seguramente esto viene por el lado de, creo, ahora hagámoslo, si sale, sale, si no después se lo confirmo. Llamarle u a esto, que si yo llamo u a x cuadrado sobre 2, puede tener que hacer un arreglo igual a eso, pero ahora lo vemos. Ya que estamos, si quieren para hacerlo más fácil, por la simetría de esta función es par, es simétrica alrededor del 0. Así que yo sé que la integral entre 0 y más infinito de e a la menos x cuadrado sobre 2, ¿cuánto da? La raíz de dos phi.
Pero si la integro desde el 0, Ah, 0, también creo. no, porque estamos diciendo, No, en tu caso me estás diciendo, en tu caso me estás diciendo que todo esto es 2pi. Lo que estoy diciendo es por la simetría de esta función, si no, no vale, desde 0 hasta más infinito es eso dividido 2. ¿Sí? Es menos 1. Ah, claro, sí, sí. ¿Me entiendes? Menos 1 más. Esta raíz de pi sobre 2 y esta también. Si lo haces solamente en el punto infinito es 0 en los dos tanto como para. Si lo haces solamente en el punto infinito, o 9.999.000 y infinito, te daría casi 0. Tanto si Claro. lo haces como más infinito o menos infinito. ¿Por qué hago esta distinción? Porque yo ahora quería hacer esta sustitución u que sea x cuadrado sobre 2. Tanto en menos infinito como en más infinito da 0. Y estaría mal hacer esa sustitución porque esta función u no es biyectiva. Para que valga la regla de sustitución, digamos, que es lo que se llama el teorema de cambio de variable, la sustitución que haces tiene que ser biyectiva. O sea, no tiene que... Acá para los positivos y para los negativos tengo los mismos valores. Por eso me pasé acá los positivos. ¿Sí? Ese es como el detalle que estoy haciendo acá. ¿Sí? Pero está claro que esto da raíz de 2pi sobre 2, ¿no? Porque es la mitad de aquello. Y ahora sí, si yo hago la sustitución, hago u igual x cuadrado sobre 2. Y puse cualquiera. X cuadrado sobre 2 de u, ¿cuánto es? Si u es esto, de u es X. x por dx. Y además tengo que cambiar los límites de integración, con lo cual tengo que ver u de 0. U de 0 es poner x igual a 0, ¿no? O sea que u de 0 es 0. Y u de más infinito, ¿cuánto es? O sea, el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Cuánto da? Más infinito también. Más infinito, sí. Lo de arriba todo es la densidad, sí. Esto no. Esto no. Esto es la definición de gamma de un medio, ¿sí? Y esta es la densidad de una normal que... ¿Por qué apareció? Bueno, porque yo sé que con eso sale. Pero no sé, tampoco es obvio, digamos, que hay que poner eso. Entonces esto es más infinito. Con lo cual, cuando yo acá hago la sustitución de esto, ¿sí? De esta que es la que da raíz de 2pi sobre 2, lo que me queda es la integral también entre 0 y más infinito, pero es casualidad, digamos, en este caso que dio lo mismo. Podría dar 2 distintos y yo tengo que cambiar los límites de integración. Por eso ese análisis hay que hacerlo siempre. Entonces, la integral entre 0 y más infinito de y a la menos x cuadrado sobre 2, bueno, ahí donde dice x cuadrado sobre 2 pongo u, que es básicamente la sustitución que yo quise hacer. ¿Sí? El tema es que después el de x, yo no tengo esta x acá. ¿Sí? Y uno podría decir, bueno, pongo du dividido x. Ok, ponés du dividido x, pero si lo dejas así no te sirve para nada. No te pueden quedar mezcladas la u y la x. Ale, ¿no es E a la menos U? Sí, menos u, gracias. Perfecto. Porque solamente a esto le llamo u. ¿Y qué pasa acá? ¿Pero qué hago con esta x? ¿Cómo me la saco encima? Yo quiero que todo quede con u acá. Puedo usar esto. ¿Sí? La x es x cuadrado de 2u. Así que si tomo raíz cuadrada y me quedo, obviamente me quedaría el módulo, me queda la raíz de 2u, pero bueno, como estoy solamente trabajando con valores positivos de x, saco el módulo y ya está. O sea que donde dice x voy a poner raíz de 2u. Así que esto me queda raíz de 2u. ¿Ok? Y fíjense que si yo ese raíz de 2 lo saco afuera, me queda e a la menos u sobre raíz de u. De u, que no sé, tengo idea cuándo es esa raíz, cuál es esa integral, pero básicamente es la que tengo acá. Porque esa raíz de u, más allá que en vez de x dice u, esa raíz de u es este x a la menos 1, sería el u a la menos 1 medio. Coincide todo, coincide, más allá de que la letra es otra, no importa, pero es exactamente la misma función con los mismos límites de integración. Y yo sé que esto tiene que ser raíz de 2pi sobre 2. Así que si paso el raíz de 2 para allá, me queda que todo esto lo llamaría, porque ya me aburrí, que esa integral es raíz de 2pi sobre 2 por raíz de 2.
Bueno, acá separo raíz de 2 por raíz de pi, se me cancela porque me queda 2 sobre 2, me queda la raíz de pi. O sea que esta integral, que es esta misma integral escrita de una manera un poco diferente, tiene que dar raíz de pi. Esa sería la demostración. ¿Se entiende? Medio largo, después de última mírenlo de vuelta. Más allá de la curiosidad, digamos, que está bueno a veces, porque uno le tiran un resultado así medio... A mí me dicen gamma de esto, no sé, da un factorial, no sé qué. Gamma de un medio da raíz de pi. Y es como, explícame algo, porque ¿de dónde sacaste eso? Bueno, más allá de la curiosidad de ver el resultado, sí me interesa mucho resaltar el truco este. Si yo sé que esto es una densidad, ya de ahí puedo sacar un resultado de la integral. Y lo mismo pasa con las funciones de probabilidad puntual. Yo sé que esta función, e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial, con valores de x en los naturales con el 0, es decir, 0, 1, 2, etc., es una función de probabilidad puntual. ¿Por qué? La función de probabilidad puntual de quién. De acá a un mes eso lo van a tener más que claro, pero probablemente ya saben cuál es. ¿Qué distribución? La de Poisson, ¿no? Poisson, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es él? Es Poisson, exacto, es Poisson. Y entonces, si esto es la función de probabilidad puntual de Poisson, que tiene este rango, ¿qué es lo que sé? Que la sumatoria es igual a 1. Exacto, que la sumatoria, ¿para qué valores? Para x, los naturales desde 0 hasta infinito, da 1. De e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. Esto da 1. Listo, eso ya tengo una fórmula sobre sumatorias que por ahí no la sabía, ahora la sé. Y de hecho, por ejemplo, como el e a la menos lambda es constante porque no depende de x, que es el índice de la suma, lo podría sacar afuera y pasarlo dividiendo. O sea que si en vez de poner esto yo pongo esto, acá me queda 1 sobre la menos lambda, que sería e a la lambda. ¿Sí? Esta fórmula es conocida porque de hecho este lambda a la x sobre x factorial, si uno lo escribe, lo que se ve es que es el desarrollo de series de Taylor de la función exponencial. ¿Sí? En particular, una fórmula que se la acá, si pongo lambda igual a 1, es una fórmula muy conocida. Lambda igual a 1, que me queda acá, e a la 1 es e. Y si acá pongo lambda igual a 1, me queda 1 sobre x factorial. Y me queda esta fórmula que la vamos a usar seguramente, o que ya la usamos por ahí cuando lo usé. No, ya la hemos haber usado. Que básicamente, ¿qué me dice? Cuando x es 0 es 1, cuando x es 1 es 1, cuando x es 2 es un medio, cuando x es 3 es un 1 sobre 3 factorial, etc. Esta es una de las posibles expresiones de esto. ¿Sí? Pero fíjense que, insisto, digamos, más allá de cada caso particular, conocer una densidad, saber que algo es una densidad o saber que algo es una función de probabilidad puntual, muchas veces me sirve para de ahí deducir fórmulas que por ahí me sirven para hacer alguna cuenta que se me está complicando. O sea, tengan como el truquito en la caja de herramientas. ¿Ok? Ale, en estadística 2 con Gordo, Sí. Miguel nos dio todo un archivo donde detalla todo esto que estás haciendo vos. Perfecto. Si querés te lo paso por mail, así lo puedo subir al campus y, Sí, dale, y lo tenés perfecto. para full. Pásamelo y lo subo si lo compartimos. Además, si lo escribió Miguel, debe estar perfecto. Porque Sí, ya se lo compartí a todos igual, pero por ahí te sirve a vos también para futuros cursos. si lo escribió Miguel, ni lo revisó. Así que sí, Dale. Dale, gracias. Me acuerdo que cuando yo hice estadística 2, en 2003, en el curso de Blanca Vitale, que es la titular de cátedra de estadística 2, después di clases con ella de econometría durante muchos años también, y Miguel era el principal ayudante, digamos, ya en esa época, y me acuerdo que tipo, te había hecho unos apuntes donde se había tomado el laburo de, por ejemplo, hay una cuenta de, no sé si llegaron a ver diferencia estadística bayesiana, pero había una cuenta de cómo buscar la distribución a posteriori en el caso de la normal, que era una cuenta eterna y él la había tipeado toda, súper prolijo. Así que sí, de una. ¿Vieron algo de Bayes? ¿De diferencia bayesiana? No llegamos, porque ahí el último cuatrimestre, que fue recortito. Sí, claro. Nosotros con Carlos, sí, pero fue como, o sea, entraba solo al final, inferencia bayesiana, y fue como muy por arriba, no es que... Fue el tema que no estudiaba nadie, digamos. O que no llegaban a ver. Claro.
O sea, sí, no resultó difícil, pero no es que como que hubo una súper explicación. Solamente hubieron 2 clases. Sí, claro. ¿Con qué curso viste? Sí, la hice una vez, es verdad. Ahí dice Martín. Que esa demostración que digo la hice es bastante un bajón. Sí, sí. O estuvo con Pablo la viste, en intensivo con Pablo la vieron, y vos que me decías que la vieron al final, ¿con quién la hicieron? Perdón, me estás preguntando a mí, Sí, ¿no? sí, sí. Ah, Cecilia, ¿no? sí, con Carlos López. Ah, con López, y también algo vieron, digamos. Ah, está bien, no, entonces lo dan más de lo que yo pensaba, porque en una época me decían que nadie lo daba. Pero veo que lo están dando, está bien, buenísimo. Igual acá no lo vamos a usar, no lo necesitamos. Pero igual si a alguien le interesa porque no lo vio y lo quiere ver, pueden buscar mi curso de las clases de estadística 2, está. E incluso están las prácticas y ahí está la cuenta que dicen que hice. ¿Qué estudié? No, yo soy licenciado en Economía. Tengo 3/4 más o menos cursado de la licenciatura en Matemática. Y después hice la maestría en Estadística de Exactas. La maestría en Estadística Matemática, que tengo el título de especialista y la tesis ahí durmiendo el silencio de los pobres. Esa es básicamente la formación. Y después, bueno, me gusta y todo el tiempo estoy aprendiendo. Pero es más que nada o sea, de matemática por la licenciatura, pero específico de estadística y de probabilidades, más que nada por la maestría. ¿Qué materias te quedan de matemática? Las tipo álgebra 3, análisis funcional, topología, ecuaciones diferenciales, esas todas las últimas. Que algunas cosas sé, ojo, no es que no sé nada, por ejemplo, de teoría de grupos, que lo álgebra 3, tengo alguna idea, pero digamos, sentarme a estudiarlas y eso, no lo hice nunca todavía. En geometría diferencial también. Y después algunos finales que se me vencieron que los tendría que volver a cursar, pero bueno, las materias ya las sé. Análisis complejo, análisis real, todas esas se me vencieron los finales ya, pero bueno, si me siento las estudio en un poco y salen. Porque esas son. ¿Y profe, no pensaste en hacer también actuario, además de licenciatura en economía? Sí, lo tengo pensado porque de hecho cada vez que entro a la página, cada vez que entro a mi.econ, viste, te aparece ahí al lado progreso en la carrera y dice economía 100%, actuario en economía, no sé, 60 y pico, no me acuerdo. Y es como que cada tanto lo pienso, pero bueno, ya veremos, sí, alguna vez por ahí sí. De hecho, estadística actuarial, obviamente me la tuve que estudiar yo solo, digamos, porque obviamente no la había cursado. ¿Pero te ayudó a saber mucho de matemática? Y O sí, sea, ¿esa obvio. fue la clave? Y sí, porque vos agarrás un libro y cosas que por ahí ustedes lo pueden apaullar un poco, a mí no tanto. Ojo que también, sí, pero a veces, bueno, primero que tengo experiencia en leer matemática, que eso ya ayuda. Y después que, bueno, hay cosas que por ahí para mí son mucho más obvias que para alguien que no tiene la misma base. Eso siempre, seguro. Más con todos estos detalles que tiene, como les digo, la teoría de la probabilidad no es un tema simple, no es algo que uno define un par de cositas y ya está. Está llena de vueltas y por algo tardó tantos años en formalizarse. Porque tiene todas estas vueltas que tienen que ver con lo que se llama análisis real y teoría de la medida, de lo boreliano, de los conjuntos medibles, no medibles, la integral de Lebesgue, que es una integral como más potente que la integral que ustedes manejan, que es la de Riemann. Tiene mucha vuelta, entonces todo eso es pesadito. Digamos, yo lo estudié en la licenciatura y lo estudié con mucho detalle, o sea, digo, uno se sienta, hace las demostraciones, hace los ejercicios de la guía y lo aprendes bien, pero no son temas fáciles, no son temas livianos. ¿Tenés algún libro sobre teoría de la medida que puedas compartir? Sí, puedo buscar cuáles son los textos más clásicos. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero hay uno que se llama Análisis Real. Después busco alguno y les paso, sí. Por si quieren. No se vuelvan locos, pero digamos, si quieren sentar a leer de a poco, por lo menos para enterarse de qué se trata, se los paso. Tiene sus vueltas. Hay como dos cosas en realidad ahí, que la materia sería Análisis Real, se llama la materia en la licenciatura acá en Exactas. La matemática es el idioma de Dios que está presente en todos lados. Sí, hay mucha filosofía alrededor, mucha epistemología alrededor de la matemática. Hay muchos documentales copados sobre eso. En análisis real hay como dos cosas que se ven. Uno es la teoría de la medida en los reales, es decir, porque que tiene que ver con esto hoy que decíamos de las sigma álgebras y todo eso. No sé si fue con ustedes, creo que no, fue con los estadisticados. Que es definir
a qué conjuntos de los reales les vamos a asignar una medida, ¿sí? Que es como el equivalente a qué conjuntos le vamos a asignar la probabilidad. La probabilidad en el fondo es una medida, ¿sí? Es un caso particular de lo que se llama una medida. Y en base a eso, sobre qué conjuntos vamos a poder calcular integrales. Pero después eso se generaliza a cualquier tipo de conjuntos y entonces está como la versión para números reales de la teoría de la medida y después se generaliza a una teoría abstracta donde ya no es para números reales sino para cualquier conjunto. Están como esas dos partes. Y lleva tiempo. De hecho, yo no es que tipo iba a las clases y era todo así, o sea, lleva un poco de tiempo. Pero está bueno cuando uno empieza a entender porque también lo que les va a pasar si se meten en cosas de teoría de la probabilidad es que si agarran textos medio básicos o intermedios incluso, va a andar todo bien, pero en cuanto necesiten estudiar un tema más o quieran estudiar o para la tesis o lo que sea, un tema un poco más complicado y busquen un libro muy específico y a lo mejor se encuentran con un texto muy avanzado que arranca y ustedes dicen, bueno, texto de probabilidad, yo la tengo clarísima, cursé estadística 2, estadística factorial, y agarran y lo abren y dicen, bueno, sea una probabilidad definida sobre una sigma álgebra que no sé qué y la integral respecto de la probabilidad y van a cerrar el libro y listo. O sea que también tener esos conocimientos les puede ayudar si se quieren meter en temas de probabilidad muy complejos. Obviamente, para terminar la carrera no es algo que vayan a necesitar, pero sí les sirve si en algún momento se ponen a hacer investigación o algo en cosas que tengan que ver con teoría de la probabilidad. Vamos. Después busco alguno y les paso cuáles son los textos más clásicos, digamos, de ese tema. Igual si quieren un enfoque por ahí un poco más tranqui y bien enfocado en teoría de la probabilidad, o sea que donde todos estos detalles que yo les comento de los borelianos, de las sigma álgebras, verlo con más detalle, sí les sugiero, si quieren busquen, si no después les paso el link, el apunte del profesor Ioay, Víctor Ioay, que es una eminencia de la Facultad de Ciencias Exactas en materia de probabilidad, que es el apunte, o sea, el apunte de probabilidad. Googleen probabilidad, Ioay, seguramente les va a aparecer el apunte, si no después les paso el link. Y ahí sí van a ver un poco estos mismos temas que les digo, de los borelianos, las sigma álgebras y eso, pero más tranqui explicado, o sea, más despacio, no es que con menos formalidad, sino más despacio, y bien enfocado en la teoría de la probabilidad. O sea, van a hablar de qué es un conjunto medible, pero con el objetivo de poder definir correctamente la noción de variable aleatoria, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Ok? Eso ya lo pueden buscar, después les busco otro texto. Bueno. ¿Qué más? Estamos en un décimo. ¿Qué más? ¿Con el FGM todo bien? Supongo que sí, fue un tema que todos habían visto, ¿no? ¿Los ejercicios de distribuciones puedo usar la calculadora directamente? Sí. Sí. O sea, decís si hace falta usar una tabla. Decís. O sea, sí, pueden usar o el Excel, o el R, o la aplicación, lo que sea. Sí, obvio. Sepan usarlo. O sea, la idea básicamente es la herramienta que usen, sepan usarla. Las fórmulas de cálculo, ¿a qué te referís? Por ejemplo. Claro, porque viste que en estadística 1, para calcular, por ejemplo, la geométrica o las binomiales, todo eso, tienen una fórmula específica. A ver, ¿cuántas tienen que saber hacerlas? Si vos después querés ponerle a, tipo, no sé, yo uso mucho el Wolfram. Ahí que lo tengo en el Chrome, lo tengo como una extensión en el Chrome ahí, cuando quiero hacer una integral y no tengo ganas de ponerme a hacerla, hago clic ahí, escribo y me tira el resultado y un montón de info. Úselo. Tienen que saber hacer las cosas. Obviamente no vas a poner, el Wolfram en el examen no lo vas a usar, por ejemplo. O sea, no puedes decir, lo hice con el Wolfram. Esas cosas sí las tienen que manejar. ¿Y con la calculadora, en teoría, en el examen? ¿Cómo? ¿Hacer una integral? Claro, hay calculadoras que tienen para hacer... Sí, no, pero lo mismo. Digamos, cálculos básicos sí, sacar los valores de las probabilidades por una distribución, eso sí. Que yo, por ejemplo, a eso me refiero. Porque no asumo que necesariamente... Si vos querés la probabilidad de x igual a 15, lo haces a mano, que lo tendrías que poder hacer, si es una puntual, pero también hacer claro, eso me refería. Una tabla. O sea, todo lo que podría hacer con la tabla,
lo puedes hacer con una calculadora, con una aplicación, eso sí. Ah, buenísimo. Porque Claro. normalmente en un examen tendrías la tabla. Sí. Vamos. ¿Qué más? ¿Alguna otra cuestión? En cuanto cerremos, yo descuelgo este pizarrón. Así que ya ahora me toca mudanza intensa. Así que la próxima ya nos veremos con otra pared de fondo. Díganme si hay alguna otra duda de algo teórico. Profe, Sí, me mudo. hoy, por favor, con toda la garra para que te salga la última semana el parcial, por favor. Sí, yo voy a hacer todo lo posible. Quédate tranquila que yo también quiero, pero como les digo, ayer tuvimos una reunión donde nos contaron esto, que supuestamente hoy a partir de las 20 se habilita la opción para elegir la semana. Mejor no me digas si es YouTube, ok. Y básicamente todos tienen una semana elegida que quieren, así que supongo que, no sé, para mí va a colapsar la página, pero bueno. Va a ser como la vacuna para mayores de 80, pero no sé, veremos. Voy a hacer todo yo a las 8, voy a entrar y voy a tratar de que quede. Algunos decían que iba a ser la semana menos pedida, otros decían que no sé, qué sé yo. Yo espero que no sé, que me quede. Y si no, bueno, evaluaremos hasta donde evaluaremos hasta donde se llegue y lo que no entre para el primero, entrará para el segundo. Así que yo voy a hacer todo lo posible porque sí, quiero evaluar hasta donde les dije que voy a evaluar. Así que bueno, la próxima clase es el miércoles de la otra semana. Es decir, el miércoles que viene es feriado. La próxima clase es el miércoles... Ahora tengo el cronograma, creo. Bueno. A ver. Ah, o sea, el cronograma cambia si no nos toca esa semana. No, bueno, a ver, un día va a haber parcial, entonces bueno, ponerle que ese día te cambie algo, pero digo, no es que cambie el cronograma, sino que cambie hasta dónde evalúo. O sea, Claro, eso me tenemos por refiero, ok. ahora ese cronograma que considera que durante la semana del 17 algún día es el parcial. Pero obviamente, bueno, lo veremos de vuelta si no llego a tener esa semana para la práctica. No, perdón, les dije miércoles porque la de estadística 2 es el miércoles, entonces me quedé con eso, pero esperen que abro el cronograma y charlamos un poquito de lo que sigue. A ver, ahora no me abre el campus, bueno. Ahora vamos a abrir de vuelta esto. Ok, tengo que entrar de vuelta. Ahora hago 14 clics y ya abro el campus. Campus. Entonces el lunes 29 me dice que es la que sigue. Bueno, por fin. No abrió la... Nada, estaba por decir algo que no tenía que decir. Ahora voy de vuelta. Ahí está. Cronograma. Ok. Entonces, próxima clase de consultas, lunes 29 de marzo. Ok, en el medio lo que tenemos, o sea, el lunes que viene no, el otro. Espero ya tener todo armado. Sí, me mudo cerca igual, pero bueno, tengo uno de esos días vienen medio complicados. Espero tener todo armado y el lunes 29 tendríamos la próxima clase de consultas. Obviamente cualquier cambio o dificultad les aviso. En teoría lo que tienen es el miércoles que viene feriado, tienen que ver la teórica 3 el lunes y la teórica 4 el jueves. Muchas gracias, la verdad que es bastante estresante. Encima la cantidad de cajas con libros, en esos momentos que uno dice, ¿para qué cuernos tengo tantos libros? Pero bueno, nada, qué sé yo, ya está. Ya los libros ya los mudé todos. No sé, 8 cajas, 10 cajas con libros, una locura. La teórica 3 es sobre... Sí, con los libros me cuesta igual.
Con otras cosas sí tiro, estuve tirando cosas, pero con los libros me cuesta. Igual como decía un compañero de allá de Exactas, que digo, ¿para qué tenemos tanto libro? Para presumir, para mostrarlos, es para eso básicamente. Pero bueno, qué sé yo, me cuesta con los libros. Ya después les contaré, si pude o no pude. La clase 3 es básicamente sobre función general de probabilidad. O sea, creo que en la clase 2 algo empecé a hablar, la definición y las propiedades básicas, pero bueno, la función general de probabilidad, como sé que no todos la vieron, eso sí, lo vemos con bastante detalle. Quienes ya lo vieron conmigo, bueno, con eso les va a ser más rápido, digamos. O hasta se lo pueden saltear si quieren, pero no sé, fíjense. Pero esto es función general de probabilidad, las propiedades para qué se usa y algunas cosas que tiene adicionales a la función general de momento, incluye una aplicación bastante interesante que es cuando sumo una cantidad aleatoria de variables aleatorias. Es decir, no cuando sumo 5 variables aleatorias, sino cuando sumo una cantidad de variables aleatorias que a su vez la cantidad es otra variable aleatoria. Así que eso es muy útil, van a ver los ejercicios, después de hecho lo vamos a usar más adelante cuando veamos procesos de Poisson. Pero la función general de probabilidad, ¿seguimos con la pizarra? Sí, o sea, por eso digo, tengo que mudar la pizarra. Yo ahora terminamos y la descuelgo. Y bueno, y después que me mude, me tengo que armar de vuelta el aula. Sí, yo en la pizarra, la verdad que no tiene mucho sentido. Entonces, van a ver esa propiedad que me permite, la función de probabilidad me permite encontrar la distribución de una variable que se define de esa manera, que se define como una suma de una cantidad aleatoria de variables aleatorias. Eso, la función general de probabilidad me permite buscarle la distribución. Y después vamos a repasar qué son los cubilantes y la función característica. Todo eso es la clase 3. Que hasta ahí terminaríamos entonces completamente con la práctica de repaso 2. ¿Sí? La clase 4 es la primera clase sobre familias usuales de distribuciones. ¿Sí? Colgar la pizarra vieja. Es que me gusta más esta. La pizarra vieja además no la tenía colgada, la tenía apoyada y era medio un peligro. Y además no es mía, además me la prestaron, la tengo todavía, pero... Y mi amigo que me la prestó está en Uruguay ahora. Pero bueno, la verdad que me es mucho más cómoda esta para trabajar, así que ya veré cuando... No, igual tengo el espacio, lo que pasa es que bueno, hay que colgarla y todo eso. En la clase 4 y 5 es sobre las familias de distribuciones, que insisto, es como un catálogo y las relaciones que hay y todo eso. Para cuando nos veamos recién tienen que ver la 4 nada más, o sea que ese tema va a quedar medio por la mitad. Pero bueno, y de eso además no hay una práctica específica, o sea que en sí de ejercicios todavía, o sea, no hay mucho ejercicio de eso. Hay algunas cosas en la práctica 1 nada más, de repaso. Pero bueno, hasta ahí estaríamos para cuando nos veamos el lunes de la otra semana. Puede ser. Ya veremos cómo queda armada el aula. Tengo un poco menos al sumo por ahí lo tengo un poco más cerca a la cámara porque nunca les mostré, no sé si alguna vez les conté, pero la cámara está básicamente, para poder moverla bien y todo, está metida dentro de un telescopio, básicamente. Ahí está la cámara y por eso la puedo mover así y todo es más fácil de ubicar. Así que ya veré cómo ubico la cámara ya, sí, con la misma técnica, que tengo un poco menos de espacio hacia adelante, pero bueno. La teórica 4 y 5... En realidad no van con ningún capítulo de la guía, o sea, sí, van con la práctica 1, digamos, con las últimas cosas de la práctica 1, pero tampoco es que está todo ahí. Es más teórica, es más de, bueno, aprenderse las características de tal distribución, etc. O sea que en realidad va con la práctica 1, digamos, con algunas cosas de la práctica 1. Con las de la segunda parte, digamos, las que hablan de la distribución gamma, la beta, la exponencial, la geométrica, con todo eso. Y la 4, no, y la 3... que la de FGP va con la práctica 2, ¿sí? Y después ya está. Así que nos veríamos el otro lunes. O sea, yo creo que no van a tener problema, digamos, no son temas muy complicados. Prestenle sobre todo atención a lo de FGP, que sobre todo si es un tema nuevo para ustedes. Y bueno, traten de completar eso, práctica 1 y práctica 2. Así ya vamos cerrando. Práctica de repaso 1, práctica de repaso 2, así ya las vamos cerrando. Después ya... lo que sigue es la parte de distribución conjunta, que es la práctica de repaso 3. ¿Ok? Bueno, y dudas que vayan surgiendo, cualquier cosa, en lo posible usen el foro académico, que yo voy a tratar de entrar yo cada tanto trato de entrar para chequear y además pues, a veces se pueden resolver dudas entre ustedes.
Y bueno, cualquier otra cosa importante me escriben si no. ¿Ok? ¿Algo más queda? Si no, por mí, ya estamos. Listo. Bueno, de nada, que anden bien. Nos vemos. Buen fin de. Chao. Chao, que anden bien. Suerte. Chao, profe, gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Nos vemos. Gracias. De nada, nos vemos. Que anden bien.